En este video les diremos cómo pueden crear una pequeña y mediana empresa, enfocándonos en 3 puntos importantes, en materia mercantil, fiscal y ambiental. Primero explicaremos lo necesario en materia mercantil. ¿Quién es la autoridad? El derecho mercantil o derecho comercial es aquella rama del derecho privado que regula el conjunto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión. En México se remite que la Ley General de Sociedades Mercantiles para enmarcar las normas jurídicas a las cuales deben obedecer los diferentes tipos de sociedades mercantiles. ¿Cuál es el procedimiento para construir una sociedad mercantil? Los siguientes son los trámites que deben realizarse conforme a las disposiciones legales vigentes en México. Permiso para constituirse como persona moral. Se debe llevar a cabo una solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en el que se sugieran 5 posibles denominaciones sociales. Esto se lleva a cabo para asegurarse de que no existe alguna empresa ya constituida en el país o en el extranjero con la misma denominación social. El segundo punto es la creación y protocolización del acta constitutiva, en el que se estipulan todos los aspectos generales y básicos de la empresa, como por ejemplo denominación social, objetivo, tipo de empresa, etc. El tercer punto es la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Una vez el acta constitutiva esté completamente creada y legalizada, se procede a la inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria. De este registro se obtiene la cédula fiscal que contiene el número de Registro Federal de Contribuyentes. El cuarto punto es la inscripción del acta constitutiva, excepto las sociedades anónimas, ya que el notario realiza el trámite. El quinto paso es la inscripción de la empresa. Se realiza ante la Tesorería General del Estado con una solicitud de uso del suelo o construcción. El sexto paso es la inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, también llamado IMSS, y el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Infonavit. Este trámite consta de 2 etapas, ya que el empresario debe registrarse como patrón y además inscribir a los trabajadores. Y por último, es la inscripción ante los demás organismos requeridos. Dependiendo del giro que tenga la empresa, se puede requerir la inscripción a distintos organismos. ¿Cuáles son los requisitos para una sociedad mercantil? Según el artículo 5, las sociedades se constituirán ante un notario y en la misma forma se harán constar con sus modificaciones. El notario no autorizará la escritura cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto por la ley. De la constitución de la sociedad anónima. Según el artículo 89, para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere 1. Que hayan 2 socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos. 2. Que el capital social no sea menor de 50,000 pesos y que esté íntegramente suscrito. 3. Que se exhiba en dinero efectivo, cuando menos el 20% del valor de cada acción pagadera en numerario. Y 4. Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en todo o en parte, con bienes distintos del numerario. ¿Cuáles son las obligaciones mercantiles? La asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los 4 meses que sigan a la cláusula del ejercicio social, es decir, de enero a abril de cada año. ¿Cuáles son los requisitos para abrir una sucursal en el extranjero? Las sociedades mercantiles tienen la nacionalidad mexicana con base en que se constituyan conforme a las leyes de la República y tengan en ella su domicilio legal. Debe presentarse un escrito libre donde contenga la solicitud de autorización de apertura, reubicación, clausura de oficinas o sucursales en el extranjero. La institución de crédito para el depósito de aportaciones en efectivo debe tener la calidad requerida por la ley bancaria en el territorio nacional. El registro público de comercio debe tener la calidad de mexicano. No podrán presentarse cuestiones relativas a la aplicación de normas extranjeras. La forma de constitución de la sociedad será enfocada a los puntos de vista del derecho sustantivo nacional. Las sociedades de responsabilidad limitada y las de propiedades por acciones se dispone a que las asambleas de los socios se lleven a cabo en domicilio social y pagarán impuestos cuando tengan un establecimiento permanente en el país por los ingresos que deriven de dicho establecimiento. ¿Cuáles son los pasos para exportar productos? El primer paso es el registro. Se requiere estar dado de alta y activo en el Registro Federal de Contribuyentes. 2. Determinar fracción arancelaria. Al exportar un producto debes conocer el código con el que éste es identificado en base a un sistema adoptado internacionalmente. 3. Conocer las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias de un producto. Y por último, el cuarto punto es identificar qué documentación requieres para exportar. Ya que sabemos qué se necesita en materia mercantil, te explicaremos en materia fiscal.
¿Cuáles son las autoridades competentes? Se dice que es el representante del poder público. Algunas autoridades que realizan esta función son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Sistema de Administración Tributaria, también llamado SAT, las Secretarías de Finanza o Tesorerías de las entidades federativas y los organismos fiscales autónomos que son el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Nacional de Vivienda de los Trabajadores. ¿Cuáles son los requisitos fiscales? Los requisitos fiscales se dividen en dos, para el SAT y para la Tesorería Estatal. Para el SAT se necesita contar con firma electrónica vigente, registrar una cita, así como la copia certificada u original del poder general del representante legal, también una acta constitutiva de la persona moral solicitante, una identificación oficial del representante legal y un dispositivo USB, mientras que para la Tesorería Estatal se necesita presentar formulario de registro estatal, una copia del acta constitutiva, acreditar la personalidad del representante legal y por último un comprobante de domicilio fiscal. ¿Cuáles son las obligaciones fiscales? Contabilidad electrónica. Toda empresa que facture 4 millones de pesos o más al año debe emitir su contabilidad electrónica. Agilizar la declaración informativa para operaciones con terceros. Esta declaración la realizan las personas físicas o morales que realicen actividades o actos gravados con IVA. Eliminación de certificados de retenciones. Las retenciones son reservas de impuestos de IVA o de ISR que se efectúan al contribuyente por el pago de servicios o adquisiciones de bienes. Uso forzoso del CFDI. Toda empresa, sin importar su tamaño y las personas físicas con actividad empresarial, debe emitir CFDI. Emisión de nómina electrónica. Toda empresa debe emitir recibos de nómina electrónica a sus empleados. ¿Cuáles son los impuestos que se deben pagar? Uno de los impuestos más conocidos es el ISR. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos propuso reducir el impuesto sobre la renta, o ISR, para el año siguiente, a una tasa de 25%. Este cambio aplicará tanto para personas morales como físicas. De igual forma debe aplicarse el IVA. La tasa del IVA del 0% se aplica a las siguientes actividades: enajenación de una serie de productos y prestación de servicios independientes. La tasa del 16% grava las siguientes actividades: enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, dación en uso o goce temporal de bienes, importación de bienes o servicios. Las declaraciones del ISR y del IVA se presentan en la página del SAT. Los pagos provisionales deben ser realizados mensualmente. Además, se debe presentar a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponde el pago. Declaración anual, personas físicas se presenta el 30 de abril. Declaración anual, personas morales, el 31 de marzo es su fecha límite. ISN. Al ser un impuesto local, este debe ser declarado según en el estado que corresponda. En Nuevo León es una tasa de 3%. La declaración se hace en el siguiente link. Dar de alta a los trabajadores en el IMSS e Infonavit. El pago del IMSS es el 17 de cada mes. El patrón paga el 30% del salario de los trabajadores y los trabajadores aproximadamente el 3% de su salario. En cuanto al Infonavit, las aportaciones son de forma bimestral por medio del SUA y paga el 5%. Al igual que en el resto de los aspectos de la vida diaria, existen una serie de normas jurídicas que son la base de las importaciones y que deben ser tomadas en cuenta para que las importaciones sean legales. Entre estos requisitos se encuentra una inscripción como importador. Cuando una empresa quiere realizar importaciones de manera constante, debe registrarse en el padrón que les corresponde. Estos padrones pueden ser: padrón de importadores. Son los importadores de mercancías generales que no tienen una regulación más específica. Padrón de importadores de sector específico. Existen algunos sectores que son particularmente vigilados y para los que se debe cumplir con ciertos procedimientos especiales si se les quiere importar. Como segundo requisito está contratar asesoría. Tradicionalmente se recomienda contratar a un agente internacional para importaciones debido al desconocimiento de las leyes relacionadas a importación. El tercer requisito es tomar en cuenta los requisitos particulares, así como las restricciones que puedan existir para la mercancía que se quiere importar. Y por último, el cuarto requisito es la aplicación de códigos y nomenclaturas. Cada producto que es importado a México debe ser marcado con la nomenclatura específica que lo define de manera precisa. Estos elementos se pueden encontrar en la LIGIE y en sus complementos. ¿Qué se necesita para exportar productos? El primer paso es el registro. Se requiere estar dado de alta y activo en el Registro Federal de Contribuyentes. El segundo paso es determinar la fracción arancelaria. El paso 3 es conocer las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias de tu producto. El paso número 4 es identificar qué documentación requieres para exportar.
Ya que explicamos acerca de los requisitos mercantiles y fiscales, ahora hablaremos de los requisitos ambientales. El derecho de medio ambiente es un conjunto de normas jurídicas que tienen como objetivo la preservación y conservación del medio ambiente. Para eso existen diferentes leyes, como la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal de Derechos en materia de agua, pero en este video nos enfocaremos en la Ley General del Equilibrio Ecológico. Esta trata de ampliar, profundizar y hacer más eficiente las acciones en materia de protección ambiental. Esta ley cuenta con 4 reglamentos: en materia de impacto ambiental, en materia de residuos peligrosos, en materia de evaluación del impacto ambiental y en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica.